durante esta serie hablamos acerca del problema de familia. Tomamos la vida de José, el menor de los hijos de Jacob, y hablamos que José tenía problemas de familia. Hablamos el primer domingo acerca de familias disfuncionales. El segundo domingo hablamos acerca de cuando a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Ok? Hablamos clarísimo de eso. Después hablamos de cuando nos sentimos olvidados, cuando José lo olvidaron, el panadero y el copero en la cárcel. La semana pasada, Santi compartió cómo prosperar en circunstancias desfavorables. Y hoy yo voy a compartir el tema que he titulado Convirtiendo, cómo revertir la maldición. Cómo revertir la maldición. Y con esto terminamos la serie. El domingo siguiente va a ser un domingo bien especial que no quiero que usted se pierda. Es más, quiero que invite amigos, quiero que invite vecinos, quiero que invite a la familia, quiero que invite a todo el mundo. El domingo siguiente el tema se llama La iglesia, la política y Dios. Estamos a puertas de una elección bien, ¿cómo se dice? Trascendental. Estamos a puertas de una elección que puede pasar cualquier cosa. Y los hijos de Dios necesitamos involucrarnos en la política, necesitamos votar. Pastor Ben nos compartió en la reunión de staff que leyó una estadística que dice que el 47% de los cristianos no votan. Eso me parece terrible porque cuando un cristiano no vota, termina siendo gobernado por los que votan, que son los no cristianos. Entonces, cuando una persona que cree que tiene la verdad, que tiene a Dios en su corazón, que tiene verdades de la palabra de Dios por las cuales levantarse y pelear, pero decide no ejercer su voto, se somete al voto de los demás. Termina gente buena, gente de Dios, siendo gobernada por gente que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, es importante que sepamos qué dice la Biblia a la luz de las plataformas políticas, no de candidatos. Yo no voy a hablar de personas ni de partidos. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las propuestas que tienen los políticos, cuál es su plataforma. Y es importante que usted lo sepa, aunque usted no pueda votar, porque hay algunos de aquí que todavía están en veremos con los papeles, andan ahí tirando rodillas. Pero sí necesita saber las verdades de la palabra de Dios para cuando sus hijos le pregunten, papá, ¿por qué el aborto? Yo no sé, pregúntele a su mamá. ¿En serio? No, tenemos que tener las respuestas. Y las plataformas de los políticos tienen propuestas que van en contra de la palabra. Entonces simplemente vamos a ver qué dicen los políticos, qué dice Dios y qué debemos decir los cristianos. ¿Está bien? Entonces, si yo fuera usted, yo el domingo llegaba temprano y estaba en primera fila. Es más, los voy a retar a ellos. ¿Están listos? Mándenme un email y mándenme una pregunta que usted quisiera hacerle a un político. Y yo voy a buscar la respuesta en la Biblia. ¿Le parece? ¿Quieren tener mi email? F. Robledo, F de Francisco. Francisco es sin H, ¿no? Francisco no lleva H. Yo que no tiene H, Francisco es sin H. F. Robledo, mi apellido, @thousandhillspeople.org. Ninguno lo copió, entonces bueno, pero si lo aprendió está bien. frobledo @thousandhillspeople.org y mándeme su pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero la Biblia sí, y me voy a encargar de buscarla y compartirla con ustedes. Si puedo abrir esto otra vez, aquí está. Ok, entonces dije que el día de hoy el título le he dado ¿Cómo revertir la maldición? En el capítulo 45, que fue lo último que hablamos o que habló Santi la semana pasada, José se revela a sus hermanos, José los perdona, etcétera. José es sacado de la cárcel, revela el sueño, los sueños de Faraón, y ahora José se convierte el segundo a bordo. José gobernaba de parte de era la mano derecha de Faraón, el mundo, literalmente el mundo de aquella época. Había una hambruna, hambre era lo que había. Y José se convirtió en el gobernador. Tanto en el capítulo, les pido que lea esta historia completa. En el capítulo 47, José Dios le da una estrategia tan violenta que compró toda la tierra de Egipto. Compró toda la tierra de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque había tanta hambre que la gente venía y compraba el grano que José había almacenado. Y cuando se les acabó el dinero, venían y le decían, José, te damos las vacas, te damos el ganado, te damos las ovejas, pero damos comida. Entonces ellos le dieron las vacas, las ovejas, la comida. Luego le dijeron, toma la vida de nosotros, haznos tus siervos y toma la tierra, pero danos comida. Y José tomó toda la tierra de Egipto, compró todo Egipto para Faraón, excepto la tierra de los levitas, de los sacerdotes egipcios. ¿Ok? Porque los sacerdotes egipcios
vivían de lo que Faraón los sostenía. Pero José compró toda la tierra de Egipto. Imagínense la sabiduría financiera de José. En el capítulo 48, Jacob se enferma y bendice a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Le hace la historia, ahí es la famosa historia de que los bendice cruzados, ¿se acuerdan? Le da la bendición a Efraín, que era el menor, en vez de Manasés, que era el mayor, y eso tiene una explicación. Le hace la historia. En el capítulo 49, Jacob, antes de dormir, da una profecía a cada uno de sus 12 hijos de la tribu de Israel. Le da una profecía a cada uno interesante. Un día hablaremos de eso, pero les recomiendo que lean también el capítulo 49. Pero antesito, en el capítulo 48, quiero leer el pasaje en el cual me voy a concentrar. Esto y les voy a pedir si se ponen de pie conmigo y leemos la santa palabra de Dios juntos. Amén. Dice así la Biblia, Génesis 48, verso 1 al 4. Pero poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con estas promesas: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes tomen una comunidad de esta tierra como su posición perpetua. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa, viva, eficaz, más cortante de espada de 2 filos, capaz de transformar el corazón de un ser humano, dirigirnos, instruirnos, redarguirnos, Señor, y darnos vida y libertad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. José, esta historia es, ¿cómo se dice? Épica. Épica es una historia que termina en un final que uno jamás se imagina. Pero José tuvo que sobreponerse a que sus hermanos lo querían matar y lo metieron en un pozo. Yo no sé si alguna vez a usted lo han intentado matar, pero imagínese que sus hermanos lo quieren matar y lo meten en un pozo. Después se arrepienten y lo venden como esclavo a Egipto. José tenía 17 años, se calcula, cuando fue vendido como esclavo a Egipto. Yo me imagino el desespero, la mente de José en aquella carreta de los mercaderes egipcios, refunfuñando, asustado, triste, llorando, solo, de rumbo a un país desconocido, como esclavo, después de ser el hijo preferido de Jacob, de tener todas las comodidades. Pero José se sobrepuso a ese abandono, a ese rechazo, a esa traición de sus hermanos. José es vendido a la casa de Potifar y se vuelve la mano derecha de Potifar. Y cuando todo estaba bien, cuando todo funciona bien, cuando todo estaba a cargo de José en la casa de Potifar, viene la falsa acusación de acoso sexual por parte de la esposa de este, y José injustamente cae preso. Yo no sé si a usted alguna vez ha sido objeto de una injusticia de esas que uno queda pero ardido, que uno queda días refunfuñando, pero ¿por qué me pasa esto a mí? No es justo. Hay gente que es muy buena o se cree muy buena y dice, ¿y yo que soy tan bueno? De hecho, dedicamos un domingo a ese tema, ¿no? Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. Pero yo no sé si a usted alguna vez lo metieron preso injustamente. Me gusta, a veces veo casos de esos de delincuentes que después de 30 años los encuentran. O personas que han estado presas por 25 años y después se dan cuenta que no eran culpables. Pero imagínense José preso injustamente cuando todo iba bien. La soledad en la cárcel, ¿cómo se dice? El desazón, el desánimo. Yo le preguntaría a Dios, Señor, pero si todo estaba bien, ¿qué pasó? Como dirían en México, ¿qué ondas? ¿Qué pasó? ¿En qué momento todo se volteó repentinamente? Y ya estamos así, estamos en un mundo donde esas cosas pueden pasar, donde todo está bien y de repente, ¡pum! Pero lo bueno o la buena noticia es cuando nos pasan cosas que no nos gustan, que no deseamos, o cosas que pensamos que son malas, es que Dios siempre está con nosotros. O sea, Dios no provoca situaciones en nuestra vida, Dios no puede tentar a nadie, pero Dios nos prueba y Dios utiliza las pruebas para moldear algo en nuestros corazones. Ahora, José enfrentó todos esos desafíos. Después es olvidado en la cárcel. Yo me imagino, este panadero y este copero desgraciado no les hubiera interpretado el sueño. Se los interpreté, me prometieron un favor y se fueron y me dejaron aquí abandonado. Y pasaron 2 años antes que Faraón soñara y el copero y el panadero, perdón, el panadero, porque el copero, no, el copero, el panadero fue el que le dieron piso, como dicen por ahí.
¿Se acuerda? No, había un muchachito allá en la cárcel. De hecho, también en la cárcel José fue prosperado. ¿Sabe que hay gente que cuando es víctima de una injusticia, deja de servir? Todo iba bien, de repente, ¡pum!, pierdes el trabajo. Pues ahora no voy a la iglesia porque ¿para qué Dios permitió que me quedara sin trabajo? Hay gente que es así y culpan a Dios. Culpan a Dios por las situaciones difíciles. Hey, te tengo una noticia. La vida es real. Las situaciones difíciles son reales, son parte de la vida. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Él lo dijo, pero dijo también que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que en medio de nuestra aflicción, nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios estaba con José y lo hizo prosperar en la cárcel. Luego interpreta el sueño a Faraón y ahora lo hace prosperar en palacio. Si José, yo creo que si José le da la quejabanza, la quejadera, la renegadera y tenía toda la razón para hacerlo, ¿o no? Póngase en los zapatos de José. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, ¿qué hubiera hecho usted? Si José se hubiera puesto a renegar, no hubiera aprendido la lección. José le tomó añitos aprenderla, a los 14 años le tomó aprenderla, pero bueno. Pero había razón para que José maldijera, había razón para que José tuviera revancha, venganza. Tenía humanamente razón. Hey, seamos honestos, los seres humanos, cuando alguien nos ofende, primero nos brota una sensación de peligro, lo que le voy a hacer, yo me desquito. ¿Cómo es? En batalla larga y desquite, en guerra larga y desquite, ¿sí o no? Tenemos una figurita pecaminosa por allá adentro, que cuando alguien nos ofende, cuando somos víctimas de una injusticia, lo primero que decimos es, a mí me llegará la oportunidad, no se preocupe. O, tal vez alguien dice, no, yo no soy así. Pero luego cuando ves que le va mal, te corre un fresquito. Entonces tienes lo mismo adentro. No soy yo el único. ¿Sí o no? O te pones mal cuando ves que el que te ofendió le va bien. Qué desgraciado la que me hizo y mira cómo le va de bien. Entonces sí tenemos eso. Y José tenía toda la razón para maldecir a sus hermanos, para desquitarse de sus hermanos, para luego desquitarse de la mujer de Potifar que lo metió preso injustamente cuando ya él era la mano derecha de Faraón. José tenía todo. Pero José revirtió las maldiciones que habían sobre su vida. José no se quedó ahí. José dijo, no, yo no voy a hacer, yo no le voy a caer al juego. Porque cuando usted se desquita del que le ofende, usted sigue en maldición. ¿Cuál maldición? La de la venganza. Cuando usted empieza a chismear y a hablar mal del que le ofende, usted sigue en la maldición de difamar, de ofender, de aniquilar a la gente con su palabra. José no hizo eso. José revirtió la maldición. Y hoy yo quiero, en el tiempo que me queda, voy a tratar de compartir con ustedes 3 puntos breves, ¿ok? Primero, revertimos la maldición al confiar en Dios. ¿Ya? ¿Usted quiere salirse de la maldición de chisme que hay en su familia? Hágase a un lado, deje de chismear y confíe en Dios. ¿Usted quiere desquitarse de los que le hicieron mal? Hágase a un lado, no haga nada y confíe en Dios. ¿Usted quiere desquitarse de la maldición de divorcio que ha habido en su familia? Usted hágase a un lado, no mencione divorcio y confíe en Dios. Tal vez la maldición es inmoralidad. Tal vez la maldición en su familia es mentira. Tal vez la maldición está en tu corazón. Hay resentimiento en tu corazón por las ofensas de que has sido víctima, por las injusticias, por los de repentes que nos golpean en la vida. Y entonces tienes amargura en tu corazón. ¿Y cómo remover esa maldición de amargura de tu corazón? Confiando en Dios. En el capítulo 46 de esta historia del libro de Génesis, verso 1, dice la Biblia así. Israel emprendió el viaje. Israel es Jacob, el papá de José. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Qué hizo José, el papá? Jacob. Ya viene de camino a Egipto para establecerse ahí porque José había mandado por él y por sus hermanos, ¿correcto? Y Jacob hace algo que empezó en Génesis 12, cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré tu descendencia, haré de ti una bendición para multitud de naciones. Luego lo hace con Isaac, el hijo de Abraham. Y ahora Jacob hace lo mismo. Lo que yo veo es una bendición generacional. Y Jacob viene hacia José
y va a bendecir a sus hijos. De hecho, el capítulo 49 es la bendición de Jacob sobre cada uno de sus hijos, la profecía. O sea que hay algo generacional que nosotros debemos hacer para salirnos de las maldiciones, y es que bendecir a Dios, bendecir nuestras generaciones, bendecir nuestros hijos, bendecir, confiar en Dios. No quedarse pegado patinando en el dolor, en la tristeza, en la herida. El que vive renegando de la herida, no, es que este mundo es muy, es que este país es terrible, es que este gobierno, no, mira la gasolina, no, mira la inflación, y se la pasan ahí. Eso es como si usted va por aquí por el 35 manejando a 80 millas y usted se pone a mirar por el retrovisor, por el espejo para atrás. ¿Cuánto avanza? Se estrella rapidito. Así es la gente que vive en la maldición, quejándose, llorando, amargados. Ey, por eso es tan importante congregarse. Yo no sé si a usted en medio de la alabanza algo le pasó en el corazón. Uf, pero yo estaba ahí. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Yo, ay, Señor. Yo me quería quedar ahí. Y sana el corazón, en medio de la alabanza de su pueblo, Dios se pasea. El Espíritu Santo se pasea. Entonces, no te quedes en la maldición de refunfuñar, de quejarte, de acusar. Los que son quejumbrosos y que se las pican de que no son quejumbrosos, andan señalando a todo el mundo. No, yo hago esto, pero es que mira lo que hace Julano. Viven en la maldición de la criticadera. ¿Cómo salirse de la maldición? Confiando en Dios, creyendo en Dios. Es que me gusta más mi... Perdónenme, pero yo soy tech, pero esto ya está aquí. Okay, voy a ponerlo así para que no me apague. Ok, entonces primer punto, revertimos la maldición confiando en Jesús, bendiciendo nuestras generaciones, creyendo que Dios sigue obrando como lo hizo con Abraham, Isaac, Jacob y ahora José y sus hermanos. José podía haberse apartado, voy a decirlo así en términos cristianos de hoy, del camino de Dios. Pudiera haberse salido de la ruta. Y hay alguien aquí que puede estar pensando, no, pero es que la vida conmigo ha sido difícil. La vida me ha golpeado. Tal vez has sufrido divorcio, un hijo perdido, enfermedad, pérdida de trabajo. Y hay gente que cuando está en momentos difíciles creen que Dios se olvidó de ellos. No escuchan a Dios, no oyen de Dios y piensan que Dios no se interesa en ellos. Te traigo una noticia, Dios prometió estar con nosotros. Que no lo escuches o que no lo sientas no quiere decir que no está haciendo algo para ti y por ti. Dios siempre está haciendo algo en nuestro corazón. Pero si nosotros no ponemos cuidado para revertir las maldiciones de amargura, de odio en nuestro corazón, podemos fácilmente alejarnos del camino, alejarnos de Dios. Y José no hizo eso. José se mantuvo. José, lo que estaba José sintiendo, viviendo, era una prueba. Y Dios es diferente entre prueba y tentación. Dios no puede tentar a nadie. Ese es un trabajo del diablo. El trabajo de Dios es aprovechar las pruebas. El trabajo de Dios es probar nuestro corazón. Increíble. Entonces, número uno, confiar en Dios. Dios está ahí. Está calladito, pero confíe. Dios está ahí y esa es la primera manera que podemos revertir la maldición. La segunda forma de revertir la maldición es si seguimos estando en posición de ser bendecidos. Esto es en inglés, blessable, pero en español, ¿cómo se dice en español? Bendecibles. Si estamos en posición, o sea, mantener la posición para que Dios nos bendiga. Dios ya nos bendijo con toda bendición celestial. Con Jesucristo estamos sentados en todo lugar celestial. Con Jesucristo nos dio todo. Pero aquí en la vida hay cosas que nosotros podemos hacer para mantenernos y ser bendecidos de parte de Dios. Eso es verdad. Ok. José fue bendecido porque él fue capaz de no refunfuñar contra sus hermanos a pesar de tener razón por hacerlo. Y Dios como que me dice, wow, este pelado, wow, lo pone en casa de Potifar. Y la señora lo acusa de acoso sexual y José pasa la prueba y Dios dice, wow, este man, hay que seguirlo bendiciendo porque, wow.
Entonces lo ponen en la cárcel y en la cárcel, José tenía la llave de la cárcel. Yo me hubiera volado. José tenía la llave de la cárcel. O sea, José se puso en posición de ser bendecido de parte de Dios por su obediencia, por obedecer a Dios, por bendecir a sus enemigos, por seguir confiando en Dios. Si usted lo primero que hace cuando tiene una prueba es refunfuñar, usted se sale de la posición de que Dios lo quiera bendecir para llevarlo a un nivel más allá. No que Dios deje de bendecirlo, Dios siempre bendice, pero ¿me están entendiendo? Hay situaciones en la vida que Dios necesita poner a gente específica, llamados específicos, funciones, tareas. Pablo lo describe, ministerios, tareas, funciones, etcétera, dones. Pero Dios va a bendecir a gente que se pone en posición de ser bendecido. Yo tengo 3 hijos. Suponga que me voy a mudar cuando me vine de Miami acá. Bueno, eso no aplica porque no traje nada, pero suponga que me voy a mudar de Dallas a Houston. Esto es mentira, yo no me voy para allá, pero ok. Entonces mis 3 hijos manejan camión, tienen empresa de mudanzas y el trasteo vale 50,000. A los 3 los amo por igual, cada uno tiene su camión, su empresa de mudanzas y cualquiera de los 3 puede hacer la mudanza. ¿Están hasta ahí conmigo? Ok, pero resulta que solo uno de los 3 tiene licencia y seguro. ¿Quién está en posición de recibir la bendición de los 50,000? Hey, despertar. El que tiene licencia y seguro está en posición de ser bendecido. Dice la Biblia en la parábola de los talentos que Dios le dio a cada uno según su capacidad. O sea que hay algo que nosotros tenemos que hacer para revertir las maldiciones y esto no me persigue más. Yo me pongo y obedezco a Dios y me pongo en posición de ser bendecido por Dios. Y eso reversa las maldiciones que puedan haber en tu vida por las traiciones, por las crisis, por los dolores, por las heridas, por las ofensas, por el abandono, por el rechazo, por lo que nos ha pasado a todos, hermanos. ¿Usted no se da cuenta que la palabra de Dios es para animarnos, para levantarnos, para sacarnos de la oscuridad a la luz, para traernos de muerte a vida? Dice la Biblia que nos vino a dar libertad. Dice la Biblia que ella nos sana, nos libera, nos reconforta, nos anima, nos redarguye, nos instruye. ¿Por qué dice la Biblia todo eso? Porque vivimos en un mundo caído donde sufrimos, nos engañan, nos rechazan, nos difaman, nos chismean. Todo eso es verdad. ¿Y cómo salimos de esa maldición? Poniéndonos en posición de ser bendecidos. Señor, me duele. Me traicionaron, me robaron, pero yo decido confiar en ti, yo decido creerte. Y heme aquí, Señor, no voy a hablar mal de mis ofensores, los bendigo como dice tu palabra. Y aquí estoy, Señor. Ayúdame a pasar este dolor, esta tristeza, esta ansiedad, esta depresión, lo que sea, esta enfermedad. Y aquí estoy, Señor. Yo te sigo alabando, yo sigo creyendo en ti. Heme aquí, Señor. Y entonces Dios dice, wow. Y ¡puf! ¿Qué te bendice? Con eso, segundo punto. ¿Cómo revertimos las maldiciones? Poniéndonos en posición de ser bendecido. José fue capaz de revertir el dolor de la injusticia, la soledad en la cárcel, el abandono. Pudo perdonar a sus enemigos y no solo perdonarlos, bendecirlos. José estaba haciendo una imagen de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús no solo nos perdonó, sino que le pidió al Padre, intercedió por nosotros. Y Jesús dijo, bendigan a sus enemigos. Y José es un claro ejemplo. ¿Qué hizo? No solo perdonó a sus hermanos, los bendijo, los sacó del hambre, de la pobreza que tenían en Canaán y los trajo a Egipto a vivir como con todas las comodidades, con toda la comida, porque él era la mano derecha de Faraón. O sea, José revirtió las maldiciones sobre su vida, no solamente perdonando a sus enemigos, sino bendiciéndolos. Y alguien pensará, uy, pastor, pero es que a mí me violaron cuando tenía tantos años, pero es que a mí mi papá y mi mamá me abandonaron y el desgraciado, lo que sea. Te estoy diciendo que para que estés en posición de ser bendecido, renuncies a la maldición de la amargura, renuncies a la maldición de la falta de perdón y bendigas a tu ofensor, a tu enemigo, bendícelo y perdónalo. Y entonces te pones en posición de dice, oh, este man ya sabe volar el avión, le voy a dar un avioncito más grande. Así es Dios. Dios asigna tareas a aquellos que se ponen en posición de ser bendecidos. Amén. Gracias, amén. Muy bien.
José no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, sí sabía, pero tenía el corazón de Jesús. Bendijo a los que le maldijeron. Y cuando tú te pones en posición de ser bendecido por obediencia a Dios, te vuelves fructífero. Das fruto. Dice la Biblia en Génesis 48, verso 4, parte A. Yo os haré fructíferos. O sea, le está dando una promesa a Jacob y Jacob la está transfiriendo a José. Y además la pregunta, ¿qué hizo José con todo el grano que había en Egipto? Fructificó, lo multiplicó, lo distribuyó de manera sabia y salvó al mundo. Dígame si eso no es ser fructífero. Entonces José se pone en una posición de ser bendecido y dice, este pelado aprendió la tarea. Venga, y trágate que lo pone en palacio. Y José fue. Tremenda manera de entonces revertir la maldición, confiando en Dios y poniéndose en bendición de ser bendecido. ¿Cómo uno se pone en posición de ser bendecido? Ser obediente. Te voy a dar una clave. La obediencia te pone en bendición para ser fructífero. O sea, que la obediencia es una clave para ser bendecido y tu bendición te vuelve fructífero. Deje de quejarse, deje de llorar. Bueno, sí llore porque la tristeza es normal, Dios la puso en nuestro corazón. Perdone a sus enemigos, perdone a sus ofensores. Hay gente que quiere que Dios lo rescate de todo. Piensan que Dios es un bombero. Ay, Señor, me falta platica, mándame una. Y cree que Dios le va a mandar plata y resuelve el problema. Hay gente que sí quiere que Dios resuelva ya los problemas. No, Dios, a veces sí, a veces no. Pero Dios está más interesado en el proceso para madurarnos y para darnos carácter que en el mismo problema, porque al final Dios todo lo puede, Él lo va a resolver. Hay un ejemplo, esta mariposa se llama la polilla emprendedora. No sé si vieron, la polilla emprendedora es una mariposita bien preciosa que tiene unas alas impresionantes y vuela mucho, pero resulta que ella, dice la historia, ella hace como, ¿cómo se llama la cuevita donde está ¿cómo se llama primero antes de mariposa? No, pero antes de oruga. Bueno, la semillita mariposa, ella se crea en una cosita que hace de tela, de seda, de papel y todo. ¿La qué? Capullo, gracias. Se ve que lee bien la Biblia. Capullo, ok. Entonces, el tipo está viendo la mariposita, la larva está dentro del capullo y la mariposita empieza ya a desarrollarse y de repente él se pone a mirarla y la mariposita empieza a tratar de romper la telita esa y a tratar de romper y a tratar de romper y el tipo ahí mira y la mariposita ahí y todavía sus alas no están bien estiradas, su cuerpo todavía está arrugado, no se ha estirado bien porque está dentro del capullo, dentro de la camarita esa y ella ahí haciendo esfuerzo y el tipo grabándola y grabando como 2 horas y media, el tipo grabándola y la mariposita ahí, y nada que puede salir hasta que se cansa y él coge una cuchillita, una tijera y rompe el capullito con una buena intención. Pobrecita la mariposita está sufriendo ahí tratando de salir y no ha podido salir. Y la saca y la pone ahí y resulta que la mariposita ni pudo terminar de extender bien sus alas y su cuerpo se quedó todo arrugadito, no se acabó de desarrollar y terminó arrastrándose y muriéndose. Nunca voló. O sea, si él la hubiera dejado, el esfuerzo siguiente que la mariposita tenía que hacer le había permitido desarrollar más sus alas, crecer más su cuerpo, romper el caparazón ese y salir y volar. Pero él con una buena intención puso stand-by, puso en pausa el desarrollo normal de la mariposita esa. Así hay algunos cristianos que quieren que Dios intervenga y les evite el dolor, el sufrimiento. Entonces, si hace eso, te quedas igual. Nunca vas a volver a pasar la siguiente situación. Hay una cosa que se llama en los niños, que es la autoconfianza. Los que son papás aprenden a hacer. La autoconfianza es la capacidad que tienen los niños de enfrentarse a los obstáculos por ellos mismos. ¿Y cómo se desarrolla? Dejándolo caer cuando empieza a caminar. Oye, qué mal papá, no. Me pasó ayer con mi nietecita, Abby. Abby va a cumplir 2 años, es una cosita así chiquita, pero es súper pila. Y entonces yo que la pillo tratando de subirse a un sofá así.
Y claro, como es tan chiquitica, no alcanzaba. Entonces, Abu, Abu. Entonces, Abu, que soy yo, voy y la ayudo y ella se sube y me hace y se ríe. Pero la siguiente vez, cuando Abby se fue a subir, yo no la ayudé. Ella empezó, Abu, Abu. Yo, no, súbete sola, tú puedes. Abu, Abu. Y guácate que se subió. Y de ahí para adelante todas las veces se subía. Yo la dejé que ella desarrollara su capacidad para enfrentarse a los problemas sola. Hay papás, ay no, el niño no me lo toque, ay no, no me lo mire, ay no, 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 cuidado porque ay, queremos evitarles el dolor y les estamos escastrando la bendición de desarrollar la autoconfianza para enfrentarse a los problemas cuando estén grandes. Eso es este tipo con la mariposita, la castró, literalmente la aniquiló, nunca pudo volar. Pues así es Dios. Dios quiere que a través del dolor, a través del sufrimiento, tú crezcas, madures, te desarrolles y cuando salgas de ese dolor, estés capacitado para volar, para extenderte, para ser fructífero. Pero mientras estamos metidos ahí tratando de romper el caparazón, duele. Pero hay que esperar el tiempo correcto de Dios para cada bendición. Amén. Con una buena intención el tipo fregó a la mariposita. Y tercera y última recomendación. Ya estoy pasado 4 minutos. Te los dije, hey, safety, diles que estoy atrasado, Michael. Tienes que late, tengo que terminar. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Está bien? Tercera, primero, confiar en Dios. Segundo, ponerse en posición de ser bendecido. Y tercero, multiplica tu bendición. O sea, si Dios te bendice, te saca de eso y te empodera y te fructifica, multiplícala, no te la tragues, no te quedes con todo. Dios no te va a bendecir solamente para prosperarte a ti. Dios te va a bendecir para bendecir a otro. ¿O no lo hizo con José? ¿Cuánto bendijo a José? José era la casa de la moneda, era José. Era el dueño de todo. ¿Y por qué Dios lo bendijo y quiso José? Multiplicó la bendición. Génesis 48, segunda parte del capítulo, del verso 4. Te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Pero cuando uno está en dolor, uno cree que Dios se olvidó de uno, o que Dios está distante. Yo voy a decir esto con mucho temor y temblor, pero es verdad. Yo he conocido gente, no aquí, allá en la otra ciudad donde antes vivía, que cuando entraban en una dificultad decidían no volver más a la iglesia. Y pensaban así, ¿para qué voy a la iglesia si igual Dios no me bendice? O sea, que tú vienes a la iglesia para buscar bendición de Dios. ¿Estás buscando un favor de Dios? Estás mal motivado. Uno viene a la iglesia para congregarse, para crecer, para alabar a Dios, para aprender, para compartir, para hacer comunidad, para cumplir, como Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque crecemos, nos edificamos. Pero hay gente que cuando viene el dolor, ay no, esto con Dios no resulta, mejor me voy para la nueva era o cosas raras por ahí, o abandonan su congregación y se pierden la bendición. Imagínense si José no hubiera resistido el pozo, la vendida, la acusación falsa, el olvido, José no hubiera pasado del pozo al palacio de Faraón. Y tal vez estás a esto en tu prueba hoy, de estar a esto, de que Dios te pase al otro lado de la prueba. Te bendiga, te prospere para que multipliques tu bendición. Quiero terminar con una historia de mi vida. Y la voy a poner como testimonio, no para que vean que, ay, tan lindo el pastor. No. Sí, porque a veces uno pone el ejemplo y la gente piensa que mi esposo y yo casi nos divorciamos. Ella y yo estábamos casados en el año 87 y por ahí como por el 91 le hice la vida a cuadritos, me enloquecí. Yo no conocía al Señor y me metí en drogas, en licor, en mafia. Hice todas las cosas feas que puede hacer alguien en el mundo. Yo las hice. No maté a nadie, eso sí, no. Pero de esa crisis, ella y yo llegamos a odiarnos, nos odiábamos. Literalmente, no estoy aquí exagerando, porque a veces yo exagero, pero esto es literal. Nos odiábamos y casi nos matamos, literalmente. Y físicamente yo casi la mando a él. Planeé su muerte y todo.
Y no me enorgullezco de eso, yo no tenía al Señor, pero es la verdad. O sea, había una maldición sobre mi vida tenaz. Una maldición de alcoholismo, de drogadicción, de promiscuidad, de inmoralidad, de injusticia, de arrogancia. O sea, yo las tenía todas, todas. Y cuando yo conozco al Señor, ella conoce primero al Señor y después ella me comparte del Señor a mí. Y cuando ella y yo entregamos nuestra vida a Dios, llorando, estábamos llorando un día en un semáforo en Miami, en un carro arrendado. Teníamos a nuestra hija mayor, Andrea, y no teníamos esperanza ya. No había futuro para nosotros. No deberíamos hoy estar juntos. Y en ese semáforo llorando, decidimos darle una oportunidad a Dios. Decidimos ponernos en bendición, en posición de bendecirnos, de que Dios nos bendiga. Decidimos perdonarnos. Decidimos bendecirnos el uno al otro. Yo empecé a orar por ella, ella empezó a orar por mí. Le perdoné su falta, me perdonó la mía. Y Dios empezó a hacer una obra en nuestras vidas despacio, despacio, despacio. ¿Y por qué les digo todo eso? Porque esta mañana yo estaba orando con mis hijos. Y el corazón del abuelo es una cosa que solo los abuelos podemos entender. Y tener mi nietecito 3 semanas, mi hijo, ahora iban de vuelta a Miami y tenía el corazón partido, o sea, pero tenía una gratitud porque esta mañana le dije a mi nieto, Emanuel, ¿dónde está Jesús? Aquí, Abu. Entonces Vivi y yo decidimos cortar la maldición que había sobre nuestra, revertir la maldición que había sobre nuestras vidas. Decisión, hermano, creerle a Dios, confiar en Dios, ponernos en posición de ser bendecidos, de perdonarnos, no solo perdonarnos nuestra falta, sino bendecir a otros. Escribimos un libro, esto no es propaganda, es solamente que nosotros escribimos un libro que se llama Inquebrantable, es este. Aquí está la historia de esa tragedia, de ella y yo. Y este libro, porque Dios nos bendijo y nos sacó del adulterio mutuo, de la infidelidad, del abuso físico, emocional. Dios nos sacó de esa maldición, nosotros la revertimos. Y este libro, miles de matrimonios han sido bendecidos, porque con la bendición que Dios nos dio, nosotros ahora bendecimos a otros. No es para nosotros. No es para nosotros. Y ahora estamos a punto de lanzar nuestro último material Inquebrantable y vamos a bendecir más matrimonios. Hermano, pero nos dolió. Lloramos sangre. Lloramos clavados, gimiéndole a Dios. Señor, ¿por qué? ¿En qué momento? Perdóname lo que le he hecho a esta mujer. Sana mi corazón, Señor, renuévame. Yo no quiero vivir más así. Esto no es para mí, ni para mis hijos, ni para mis generaciones. Me costó sudor, pero me puse con ella de acuerdo. Vamos a orar, vamos a pelearle. Esta maldición no va con mi familia, no va. Nos paramos, nos pusimos en posición de ser bendecidos. Y Dios me ha bendecido con una familia no perfecta, pero sí funcional. Y con un ministerio que podemos ayudar y bendecir a muchos, miles de matrimonios. Amén. Y así como Dios, ¿quién tiene el libro? ¿Quién lo tiene? Ella. Dale este a ella. ¿Y el otro? A la próxima semana. Alcen la mano los que lo quieren. Yo voy a ver quién. ¿Reina no lo tiene? Dáselo a Reina. Pero te lo lees.